Hola Marita, Nico. Bueno, si se quieren quedar por aquí, lo que vamos a tratar en este live es el despertar de la conciencia y la metamorfosis de la transformación que vamos haciendo hasta llegar a al, digamos, el nivel superior o más importante de nuestro propio héroe, capaz de cambiar su realidad y de crear y transformar. Bueno, les dejo un saludo a todos. Yo voy a ir comenzando para que más o menos también la gente que se ha unido sepa de qué se trata. Vamos a trabajar hoy un live especial de que se trata del despertar de la conciencia, ¿sí? Y bueno, en realidad lo que vamos a tomar son las sabidurías de la sabiduría de Nietzsche y de Jung, de Carl Gustav Jung. Este es un perfil más bien de terapias holísticas, alternativo, también para que lo tengan presente. No es un perfil de psicología y no es un perfil de filosofía, ¿sí? Es un perfil de un camino holístico, de un camino espiritual o de alternativo, ¿ok? O complementario también. Así que en realidad lo que nosotros vamos a utilizar hoy son estas expresiones de sabiduría, pero interpretadas desde una mirada espiritual, no de una mirada psicológica o desde una mirada filosófica en el concepto técnico de lo que se está dando. Así que empezando por ahí para que ya quede eso aclarado. Así que bueno, vamos a comenzar. De mi parte voy a comenzar. No, probablemente voy a estar como viendo las diapositivas y demás. Así que para poder ir explicando el paso a paso del despertar de la conciencia. Así que más que nada, si me quieren dejar comentarios, háganlo cuando yo esté avisando que estoy viendo o al final, cuando terminemos, que vamos a hacer unas respiraciones para que puedan también como conectar con la misión de este live. Otra cosa interesante sería que si les gusta y les parece interesante quedarse a trabajar este concepto del despertar de la conciencia, tengan a mano lápiz, papel, algo con que anotar, porque vamos a ir haciendo ejercicios diapositiva a diapositiva para que puedan de forma práctica ir interpretando cada momento y cada espacio con el que estamos trabajando, de acuerdo a lo que vamos a trabajar en este momento, ¿sí? Bueno, más que nada empezar con vamos a empezar a conectar un poco con lo que es este despertar de la conciencia. Entonces, todo aquel que emprende la travesía, el viaje del héroe, el camino de la evolución espiritual, ¿verdad? Ya es un héroe, ¿no? Que estamos tratando de conectar con este héroe interno. En realidad esto es una frase de Carol S. Pearson, que es una creadora, una estudiosa del contenido de Carl Gustav Jung y los dos arquetipos, y ella también creó su propio sistema de dos arquetipos basándose en la sabiduría de Carl Gustav Jung, y ella también toma mucho del viaje del héroe y toma el viaje del héroe para su trabajo y su interpretación para con los demás y su trabajo psicológico. Entonces tenemos mucho de, van a haber muchas referencias de ella, pero vamos a ver otras también, ¿sí? Si cada vez que vean ese nombre en las referencias, bueno, ya saben de parte de qué viene. Bueno, entonces, aquí lo importante es que vamos nosotros a tomar este mapa, estos mapas de ruta. En realidad son mapas de ruta, ¿verdad? Que nos dan estas sabidurías para entender la evolución del ser.
y pasar de un estado de supervivencia, que ahora vamos a identificar cuál es, a un estado de autenticidad real, radical, como dice la diapositiva. Y bueno, tomar esta pregunta de inmersión como base fundamental. ¿Cómo se siente cada uno? Porque estamos hablando del despertar, pero ¿hay alguna parte de tu vida que sientas dormida? ¿Hay algo que tú sientes que estás en piloto automático? ¿O sientes que toda tu vida está en piloto automático? Que todavía no has empezado ese viaje. También hay que entender que la conciencia o el viaje del héroe, el despertar de la conciencia, no siempre se da de forma lineal en todas las áreas de la vida. Se va dando poco a poco en diferentes áreas de la vida. Por eso es qué parte de tu vida actual se siente dormida o en piloto automático. ¿Sí? Voy a mirar un poquito para ver si hay alguien respondiendo a la pregunta, si alguien identifica qué parte de su vida está dormida o está en piloto automático, o si se siente en total piloto automático. Lindura. Muy bien. Bueno, gracias por los corazoncitos. Bueno, voy a seguir avanzando. Recuerden esto, ¿no? De tener esta... Creo que está Cande. Ah, bueno, para saludarla. Recuerden de tener un poquito esto de tener lápiz y papel a mano para poder ir trabajando con lo que vamos a ir haciendo minuto a minuto en cada diapositiva. ¿Sí? No es muy extenso, son 10 diapositivas y vamos a tratar de que sea ágil y que puedan participar y que puedan estar haciendo prácticas, ¿ok? Para que estén participando y estando activos en el live. Cande, te dejo un beso. Ya te vi. Bueno, voy a seguir avanzando, ¿sí? Bien, entonces, acá hay algo interesante que tenemos que empezar a entender, de que para empezar ese despertar hay que pasar por un proceso de liberación de las creencias heredadas. Pero ojo que las creencias heredadas, como todo el mundo en el plano espiritual, siempre te hablan del árbol genealógico, de lo transgeneracional, etc. Pero no solamente tiene que ver con las creencias heredadas de mi padre, de mi madre, de mi transgeneracional, de mis abuelos, etc. No es solo mis ancestros, porque nosotros vivimos en sociedades, en comunidades y en familia. Entonces, el rebaño, todo eso representa lo viejo, ¿verdad? Entonces, lo viejo, que es las creencias heredadas, cuando yo estoy en piloto automático o estoy en modo dormido, estoy en este rebaño, estoy en lo viejo, desde la mirada espiritual. Se respeta todo lo demás, ¿ok? Bueno, entonces, algo que hace que yo salga un poco de vivir siempre en las expectativas de la moral, digamos, de los demás, bajo el ojo y la mirada de lo que los demás esperan de mí, del conformismo absoluto, es sentir una especie de que con esto ya no alcanza, de vacío, porque puedo tener todas mis áreas cubiertas incluso. Sentir que estoy bien en el amor, que estoy bien con el dinero, que estoy bien con la salud, y aún así sentir que eso no es suficiente, que siento un vacío, que siento una incomodidad, que hay algo que no me hace bien, que me provoca angustia, que me provoca pérdida de propósito. Esa es la etapa del vacío, la pérdida del propósito, la pérdida del sentido, incluso estando todo bien. Entonces, ese vacío o en algún área de tu vida particular, o aunque esté todo bien, aún sentirte así, representa esa crisis,
¿sí? Esa crisis que me pide salir del rebaño, salir de lo viejo. Eso es el nihilismo desde la mirada de Nietzsche, ¿sí? Que justamente dice, la vida humana vale la pena porque el superhombre, el Übermensch, perdón, no hablo alemán, pero es algo así, sí, que no es la traducción en español es superhombre, pero la tradujeron así, pero no necesariamente es esa palabra en la traducción real. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con lo que todo el mundo entiende, ¿sí? Es posible porque es posible llegar a vivir como él, como ese ideal del superhombre, que vamos a llegar a eso poquito a poquito en el trabajo, ¿sí? Que es vivir plenamente, vivir en plenitud, que es la capacidad de poder crear nuestro propio sentido, con nuestro propio sistema de valores, con nuestro propio sistema de creencias. Nosotros, no el del rebaño. Para eso tiene que estar el vacío. Para eso tenemos que atravesar el nihilismo, para poder conquistar la libertad, ¿sí? La muerte de Dios. La muerte de Dios es la muerte de lo viejo, del rebaño, de las creencias del rebaño, de los valores del rebaño, de la moral del rebaño. Porque si yo no le doy muerte a eso, no puedo conquistar esa libertad. Si no conquisto esa muerte de eso viejo, si no lo transformo, si no entro en crisis, no salgo al lienzo en blanco, ¿sí? Que llega a través de la crisis. Una vez que yo genero ese vacío, esa crisis, puedo empezar a tomar ese sentido propio crear e inventar un sistema para mí completamente nuevo. Y aquí yo les voy a dejar un ejercicio, por eso les pedí que tuvieran hace unos minutos ese lápiz y ese papel, para que pudieran ir tomando nota en cada uno de ellos, de cada uno de estos ejercicios que vamos a ir haciendo. En este momento a mí lo que me gustaría es que ustedes vean el ejercicio práctico que está en pantalla, que dice: ¿qué creencia limitante o mandato social sientes que ya caducó en tu vida y que debes dejar caer hoy mismo? Voy a entrar para ver si hay algún comentario y si acaso apoyar con alguna duda, ¿sí? Gracias a Lindura por compartir el live. Si quieren darle me gusta o compartir el live, siempre se agradece, porque se mueve un poquito más la recomendación del live. Y bueno, como es algo muy positivo lo que estamos haciendo hoy, creo que estaría bueno que otros también lo puedan ver. ¿Cómo que te bloquean? ¿Es la creencia? No es en el live, sino es la creencia, sí. Ahí está. ¿Pero es alguien externo que te bloquea o tú sientes eso? ¿Cómo sería? Te bloqueas al hablar en público. Te entiendo. Acá estoy yo también temblando. Pero bueno, lo que más está muy bien. Pienso que ahí lo que hay que trabajar es la confianza o la seguridad, ¿no? Entonces tal vez tu creencia sería que no eres suficiente, ¿no? Habría que trabajar que tal vez no eres suficiente, y en esta área en particular. No eres suficiente ¿para qué? Para comunicarte, no eres suficientemente elocuente, ¿no? Alguna cualidad que tenga que ver con la comunicación, que tú te sientas insegura, y de ahí pasa esta creencia. Alguien en algún momento, sea en tu rebaño, sea en tu sociedad, en tu comunidad o en tu familia, te dejó ver o te hizo sentir que no eras lo suficientemente capaz de comunicarte en público. Y de ahí generó esa inseguridad. Tal vez también recuerdas alguna mención al respecto.
algo te dijo, algo en particular, ¿sí? O tal vez que no eres muy rápida, o en mi caso siempre me dicen que me desvío mucho, que hablo mucho, por ejemplo, y que no puedo concretar temas, y te van generando ciertas inseguridades con respecto a eso, ¿no? A todos lo que lo intentamos a veces, ¿no? Entonces, pero siempre te dicen alguna cosita que te genera como eso de hablo, no hablo, puedo, lo digo, no lo digo, o sea, te generan esas cositas. Muy bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva y cuando termine el ejercicio ya me fijo a ver cómo sigue. Bueno, entendiendo este concepto de rebaño, crisis y el lienzo que me permite, el lienzo en blanco que me permite pintar esta crisis, ahora nos vamos a ver un poco esto que son como, yo le diría arquetipos, pero es arquetipos de la mirada de Jung, no son arquetipos de la mirada, desde la mirada de Nietzsche, eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? Pero vamos a ir pasando un poquito, me salté una diapositiva, perdón. Vamos a ir pasando un poquito. Mira, Lindura, yo tengo que mirar por mis apuntes porque siento todo el tiempo también que si no me voy, ¿ves? Por eso te digo, uno le generan esas cosas, así que yo te entiendo. Sí te entenderé. Entonces, nos vamos a pasar un poquito entonces por acá, que vamos a hablar de la metamorfosis, digamos, de esta evolución interior, porque requiere 3 etapas, ¿sí? El hombre es algo que debe ser superado, un puente hacia una existencia superior. ¿Cuál sería la existencia superior? El niño, el yo soy, que bueno, en el plano espiritual está muy nombrado el yo soy para todo, ¿verdad? Pero es interesante verlo también desde esta mirada, porque también nos va a ayudar a interiorizar esa idea del yo soy. Entonces, tenemos acá la primera etapa que van a ver que corresponde mucho al mandato, a lo que es el rebaño, ¿sí? Cuando uno está en el rebaño, que le dicen la resistencia, o sea, la resistencia al cambio, la resistencia a salir, la resistencia a moverse del conformismo, que es lo que pasa en la mayor parte de cualquier proceso espiritual, estamos mucho en resistencias, ¿verdad? O incluso psicológicos, diría yo. Bueno, en este caso tenemos como que valorar lo que nos enseña Nietzsche en lo que refiere a lo que va pasando con el camello. Este camello, el mandato del tú debes. Cuando yo estoy en el yo debo hacer tal cosa, yo debo responder a todo el mundo, a todos los demás, ¿sí? A las cargas de los demás. ¿Qué hace que genere en mí un estado de sumisión? ¿Sí? Da como esta sensación del camello que se arrodilla constantemente en el desierto para que le coloquen más cargas. Entonces aquí tenemos ese estado de sumisión, de deber, de resistencia estoica. Yo aguanto, yo puedo, yo resisto, ¿no? Yo resisto las cargas, las mías y las de los demás. Pasa mucho en dinámicas a veces disfuncionales familiares también, en la que uno es el que soporta todo, ¿no? Y no tanto los demás, ¿no? Pero bueno, eso para poner como ejemplos, pero la realidad es que es el que carga con el peso de las cargas morales, tradiciones y valores, y responsabilidades también muchas veces, que no son las suyas, porque si fueran las suyas sería otra cosa, pero en este caso no serían las suyas, serían yo debo tolerar lo de todos los demás, yo soy el que cargo con ese peso. Después, bien, esta es como la etapa principal en la que vamos a ir trabajando un poquito. Aquí, desde la perspectiva o la sabiduría de Jung, hay un camino, una interpretación que él dice. Recuerden que no estamos hablando, yo no soy psicóloga por el momento, sí, espero poder serlo en unos años, pero no estamos hablando de una interpretación científica psicológica,
ni estamos hablando de una interpretación filosófica. Estamos viendo estos conceptos, estas sabidurías aplicadas a un camino espiritual. ¿Okay? Entonces, aquí hay un concepto que Jung menciona, un arquetipo que él dice que tiene que ver con la persona. Este arquetipo persona en realidad es aquel que está, el camello, como el camello, el que pone máscaras de adaptación. Estas máscaras son las que nos permite sobrevivir en la manada. En la manada, eso me salió muy de biodecodificación. Nos permite sobrevivir en el rebaño, nos permite sobrevivir en esta comunidad, en la sociedad, la persona, el arquetipo persona que se pone las máscaras para cumplir los roles que los otros nos ponen. ¿Okay? Entonces, a mí me gustaría en este momento, más que nada, que identifiquen si están cargando mucho con estos roles, con esta cuestión de estos mandatos del yo debo, y si es así los puedan dejar también anotados en ese papelito, porque esto les va a servir mucho para tener esa reflexión posterior, incluso posterior al live. Entonces, es importante que ustedes vayan diciendo, sí, yo tengo este mandato y yo estoy en este lugar. Porque después nos vamos a pasar a entender la función también de este león un poco más profundo, que es el que va a venir a sacar al camello de nuestras vidas y a generar esa destrucción de esos mandatos, a reclamar esa libertad y a dar lucha por eso, de una forma más interesante que ahora vamos a ver. No es el que puede crear. El que está en estado de rebelión no va a poder crear. Y eso es una mirada bien interesante. Pero sí sabe reclamar lo que quiere. Y sí sabe poner límites. El león. ¿Ok? Y el niño, el mandato del yo soy, en este caso, el niño que va a representar la inocencia, la pureza, y va a estar asociado a ese lienzo en blanco, ¿sí? A la tapa del lienzo en blanco, en este caso, él va a poder hacer ese nuevo comienzo para poder crear autenticidad en nuestras vidas, valores en nuestras vidas, sistema de creencias en nuestras vidas que tengan que ver con esa transformación real, sostenida y armoniosa que todos necesitamos. Pero bueno, dentro de esto, primero, si están en algún área de su vida, están en el camello, identificar en qué, cuáles, qué mandatos. Si están en alguna área de su vida en el león, también, ¿no? Y bueno, si ustedes sienten que ya están en el niño en algunas otras, excelente, también. Pero ir como identificando esto en sí mismo sería bueno, por eso esto del diagnóstico rápido. Así que voy a mirar un poquito ahora los comentarios para ver si ya tienen algo identificado, y si no, les voy a dar unos minutitos para que lo puedan trabajar. En ese minutito me tomo un matecito. Muy bien, vamos a ir avanzando. El superhombre como creador. Pero sobre todo aquí vamos a ver algo que generalmente nos cuesta a todos, que es la voluntad del poder. Y la voluntad de poder, ¿con qué está relacionado? Si yo trabajo esta voluntad de poder, va a estar vinculado a mi ejercicio de la soberanía, a mi autosoberanía. ¿Qué pasa con
esto del superhombre, ¿sí? Con lo que decíamos antes del superhombre, que está un poco mal traducido al español, pero esto del superhombre tiene que ver más con el dominio propio, la conquista absoluta de uno sobre sus instintos y sobre sí mismo, la afirmación de decir sí tanto a la luz como a la sombra, como a nuestras propias virtudes como a nuestras propias oscuridades. Y el ideal de la plenitud espiritual y moral, ¿sí? El creador de esos propios valores que veníamos hablando. ¿Qué sucede? Que se ha relacionado esto en una especie de mito, ¿sí? Con dominar, oprimir a otras personas, una superioridad biológica, etcétera, una tiranía histórica que no corresponde. Entonces es importante aclararlo. Pero la voluntad es la soberanía sobre uno mismo. Eso en gran medida. ¿Qué pasa? Cuando rompemos con el camello, el que va a estar trabajando también un poco esta fuerza es el león, ¿sí? El león va a despertar ese poder del dominio propio y va a trabajar por esa conquista. Va a ser el que va a trabajar un poco por esta conquista en el que yo quiero llegar a esa luz, a la conquista de mi propio ser. Pero tengo que pasar por esa crisis, el león me va a dar coraje para hacerlo, el león me va a dar ese valor, el león va a encargarse de dar batalla, ¿sí? Y es el que va a tomar el impulso para ir a las sombras del inconsciente. Este concepto de las sombras del inconsciente de Jung más que nada, ¿sí? Este concepto de ir a mis oscuridades. Es el león el que va a hacer ese proceso. El león va a vivir la crisis, el león va a estar dentro del estómago de la ballena, ¿no? Dentro de lo que sería el viaje del héroe de Campbell. El león va a ser el que va a estar en la noche oscura del alma y va a ayudarme a integrar esa oscuridad. ¿Y por qué es tan importante esta crisis, esta noche oscura del alma, estas sombras? ¿Por qué son tan importantes que venga el león y se sumerja en ese inconsciente y dé batalla? Es tan importante porque si yo no tengo esa integración desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, ¿no? Si yo no tengo la integración de mi luz y de mi oscuridad y no estoy en armonía con eso, hay parte de mi vitalidad, de mi esencia que va a estar sumergida, que no va a poder realmente trabajar, darme fuerza y trabajar a mi favor. Si yo no integro esas sombras, no doy batalla, no las lucho y no gano esa batalla, pues si el león no llega a mí, en realidad mi energía vital, la esencia, el espíritu, va a estar reducido, desgastado, o incluso se toman palabras como castrado, ¿sí? No va a poder explorarse en totalidad ni en autenticidad. Entonces, aquí es importante tomar también que si estamos en esta situación de estamos en una noche oscura del alma, si estamos en el estómago de la ballena, ¿verdad? Si estamos aquí, extender que estamos en un estado de potencia, para crear, ¿sí? Que de aquí lo que sigue es la creación. Entonces, en este momento aceptar esa oscuridad, porque es mi estado de potencia y estoy en realidad alimentando e integrando esa parte de mi ser que necesita ser integrada para yo estar en mi esplendor. Y bueno, como aquí dice Nietzsche, yo quiero enseñar a los hombres el sentido de su ser, ese sentido del superhombre, el rayo que brota de la oscura nube que es el hombre, ¿no? El rayo que brota de la oscura nube que es el hombre. Entonces, esa oscura nube tiene que ser integrada. El ejercicio aquí es de soberanía. Si hoy asumieras la responsabilidad total, porque es fundamental que quien pase por la noche, esta noche oscura, por este león, tiene que entender que tiene que aquí romper con algo muy importante que va
en el que habita el camello, en el que habita la persona, en el que se está en el rebaño, que es la víctima. Entonces, la víctima utiliza el arquetipo de víctima para no hacerse responsable. Y no, esto se puede profundizar, se puede discutir que la víctima, que bueno, en un montón de casos reales, y yo entiendo, pero no es ahora el momento porque esto tiene un proceso, un lineamiento, pero en parte vamos a ir llegando a eso más adelante. La realidad es que es un tipo de arquetipo, es un arquetipo que tiene una función en oscuridad y en luz, ¿ok? Cuando alguien es víctima de algo, tiene dos caminos: ser siempre víctima o ser resiliente. Quien es resiliente no deja de ser víctima, pero es resiliente. Toma esa tragedia y esa oscuridad para hacerse resiliente. E incluso desde ese lugar pasa probablemente a un niño y de ahí al servicio, ¿no? A la creación de algo nuevo y próspero para los demás. Pero no deja ese arquetipo, solo que lo transforma en su luz. Y en este caso, ¿qué pasa con esa víctima? Pudo hacerse responsable. Pudo, no de la responsabilidad de esa persona sobre un acto, porque quien es víctima probablemente es víctima, pero pudo hacerse cargo de esa experiencia y de ahí transformar esa experiencia en su lado luminoso, en su resiliencia, en una fortaleza, en una transformación real. Y a partir de ahí crea también esta soberanía, ¿sí? Pero antes ejerció esa voluntad y esa soberanía y esa responsabilidad. Entonces el ejercicio aquí sería, si hoy asumieras total responsabilidad sobre tu vida, sin culpar a nadie, sin culpar a los afuera, sin culpar a la sociedad, al pasado o al rebaño, ¿cuál sería tu primera decisión? ¿Cuál sería tu primera decisión? Y eso es una de las cosas que me gustaría que pudieran anotar también en ese papelito paso a paso. Voy a entrar a mirar comentarios si hay y si no, avanzo, ¿sí? Muy bien. Y así ya vamos llegando a la mitad del live. Así que bueno, excelente, ya estamos por la mitad. El verdadero viaje del héroe, ¿no? Que va del ego al self. ¿Por qué? Porque el ego es, como pueden ver aquí, el anillo que está, el primer anillo. El ego que tiene funciones importantes, que es la supervivencia. Nosotros no podemos negar que necesitamos todas esas etapas. Necesitamos el camello, necesitamos el rebaño, necesitamos la persona, necesitamos las máscaras, necesitamos el ego para diferenciarnos dentro del rebaño y para también estar dentro del rebaño, también para sobrevivir. Entonces, no es una mala palabra, ¿sí? Pero es parte simplemente de la travesía. No hay que quedarse en ese primer anillo, ¿sí? La travesía del héroe, en primer lugar, un viaje para encontrar el tesoro de nuestro verdadero self o el sí mismo, que diría Jung como el gran arquetipo. Entonces, como pueden ver, el self es nuestro núcleo, nuestro verdadero ser, nuestra esencia real. Ese es nuestra verdadera autenticidad. Eso somos, no somos el anillo externo. Y de eso se trata también
hablar un poquito de este viaje del héroe que está dentro del despertar de la conciencia y la evolución de la transformación. Entonces, tenemos un poco esta preparación, ¿sí? Donde está el ego para protegernos del mundo exterior, que busca en algunos arquetipos junguianos, que algunos pueden conocerlos o no, pero es una forma de ordenar la información que recibimos de afuera, interiorizarla y volverla a llevar hacia el exterior, básicamente en alguna máscara o en nuestra forma de interpretar. Entonces, en esta parte del ego hay dos arquetipos que van a funcionar más sobre nosotros. En este caso vamos a tener el inocente, ¿sí? Y vamos a tener también el guerrero. Ambos nos van a ayudar a obtener seguridad, éxito, supervivencia y sentido de pertenencia. Por eso esta etapa va a pertenecer al rebaño, ¿sí? Luego nos vamos a ir a lo que es la etapa del medio. Acá comienza esa travesía, acá comienza la crisis, acá comienza la sensación de vacío, acá comienza la búsqueda del sentido, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta parte donde nos vamos a sumergir en esa noche oscura del alma, en ese estómago de la gran ballena en Campbell, ¿no? Que sí, tiene que ver con el mito de Jonás, que entra la ballena, etcétera, todo eso. Bueno, entonces, en esta parte específica, ¿sí? Estamos en el león va a estar ahí, en la etapa del león, en la etapa de la crisis, en la etapa del vacío. No hay lienzo en blanco todavía, pero nos estamos preparando para estar en el self y pintar el lienzo en blanco, ¿sí? Entonces, aquí va a ser una etapa de sufrimiento, va a ser la muerte de identidades, va a ser esta búsqueda del verdadero significado, de mi autenticidad, de un significado profundo de mi ser, de mi vida. Entonces, aquí en realidad también tenemos el principal, digamos, el principal arquetipo que va a trabajar aquí va a ser el destructor, ¿sí? Que ahora más tarde vamos a ver un poquito de qué se trata, pero es el que va a llegar a derrumbar y a trabajar en esa destrucción de esas estructuras tan rígidas que uno sostiene en esa primera instancia del rebaño. Entonces, aquí puntualmente me gustaría que si todavía sientes que hay una larga lista de pendientes en tu vida, de cosas que no resuelves, de tareas y obligaciones que todavía cumples por los demás y que aún todavía estás en esa parte y no sales, me gustaría que te plantees, ¿verdad? Si puedes tener o identificar que aún así hay una sed profunda en ti de cambio, de transformación, de moverte al anillo del alma. Eso sería interesante, ¿sí? Que lo pudieras como identificar, anotar y tener presente. Y si es así, ¿en qué área de tu vida es así? Porque como les dije, los viajes del héroe no es para una... A veces no se trata de... los viajes del alma no son lineales. Va poco a poco, etapa a etapa, proceso a proceso, área en área muchas veces. Entonces, hasta que llegamos a ese momento de totalidad, o plenitud. Pero en realidad, identificar en qué áreas te sientes en el que todavía estás en el anillo exterior o que estás pasando al anillo del medio, ¿sí? Y cuáles todavía impulsan, en qué áreas todavía te sientes impulsada por el anillo del ego o impulsado por el anillo del ego y en cuáles estás buscando los anhelos, que son los anhelos del alma, de cambio, de transformación, de búsqueda de un nuevo significado. Mientras doy espacio como para que vayan tomando nota o identificando eso, yo tomo el matecito y avanzamos.
Muy bien. Nos vamos a la diapositiva 6 y ya estamos. Muy bien. Y aquí hablamos de estas caras, de estos arquetipos, de las caras que veníamos mencionando, que están en estas direcciones cardinales dentro de este anillo, ¿sí? Que nos van a venir a ayudar en este proceso. Dentro de todas estas energías que vamos a direccionar, cómo vamos a poder despertarlas para que no estén en la sombra y nos puedan ayudar en el camino de la totalidad. El héroe interior, la búsqueda de nuestro propio héroe. Entonces, el héroe interior está en esencia dormido. Nuestra tarea es despertarlo. ¿Cómo? ¿Verdad? Es la gran pregunta. Iluminándolo con la luz de la conciencia. La conciencia que va a estar trabajándose a través de estos arquetipos. Entonces, en la primera parte tenemos, digamos, en la dirección del norte, vamos a encontrar el arquetipo del huérfano, que tiene esta cualidad de tener el don de la interdependencia, pero también la capacidad de curar, de alinear la propia voluntad y de transformar la realidad desde el realismo. ¿Por qué es importante que sea desde el realismo? Porque no va a estar idealizando hechos. No va a confundir. La idealización tiende a dar caos, ¿sí? Porque me quita realidad. Entonces, este arquetipo nos ayuda a poder salir, digamos, de esas heridas de abandono, nos ayuda a poder salir de las heridas de traición y en este caso, ayudándonos a decir, yo ya no dependo de que alguien me rescate de estas heridas, ¿sí? Las heridas del huérfano están vinculadas a la traición y al abandono, que son el rechazo, el abandono y la traición. De las 5 heridas principales, 3 que casi prácticamente todos tenemos, pero sobre todo esta cuestión de que yo ya no voy a esperar que me rescaten. Ya no voy a esperar que me salven. Este arquetipo va a hacerse cargo desde el realismo a asumir esas heridas y hacerme responsable de esas heridas. Después tenemos al sur el guerrero, la disciplina. Este es muy difícil a veces de enfocarlo bien, ¿sí? Porque el coraje lo necesitamos. Como tenemos que saber hallar, equilibrar este arquetipo en el coraje para tomar fuerza, para tomar disciplina, para trazar límites, ¿sí? Para luchar por lo importante, no perdernos en causas perdidas, sino por lo que importa realmente para nosotros. Establecer metas reales frente a esa bestia que es lo externo, lo de afuera, sino es lo más importante, ¿verdad? Y también no solo lo externo, sino los demonios internos. Sin el guerrero no podemos tampoco batallar con los demonios internos. Es el que va a dar batalla también ahí. Este arquetipo nos va a ayudar a salir de la noche oscura del alma, nos va a ayudar a decir no cuando hay abusos, ¿sí? Cuando hay, principalmente eso, abusos e incumplimientos, ¿verdad? Y luego nos vamos hacia el este, que aquí comienza como esa metamorfosis real, comienza porque aquí empieza este arquetipo que les mencionaba del destructor. Él es el que nos permite soltar, el famoso soltar. ¿Y por qué también tiene el don de la humildad? Porque es el que entiende la ley de la impermanencia. Sí, que la ley de la impermanencia, por ejemplo, en el tarot está en la carta de la fortuna, ¿no? En el arcano mayor de la rueda de la fortuna. La ley de la impermanencia, ¿qué es? Es aquello que me permite a mí entender que todo cambia, ¿sí? Y que yo no lo puedo controlar. Entonces, al momento de eso acepto los cambios, entiendo que todo cambia y puedo también entender que nada va a ser para siempre, por eso puedo soltar. Eso es la ley de la impermanencia. Por eso es evolución, porque hay cambios.
hay cambios, nada se queda estático. Y de esta manera también con el destructor que va a romper con esas estructuras, va a permitir que lo que ya no sirve termine de derrumbarse para que algo nuevo pueda renacer. Y por último, pero fundamental, van a ver por qué también un poquito más adelante, ya estamos casi terminando, es el mago, el arquetipo del mago al oeste, la transformación. El don, el poder interno, el poder personal, ¿no? Ese encuentro real con él que puede dejar la ilusión. ¿Qué pasa? El mago en la oscuridad es engañoso, es ilusión, ¿sí? Cuando no se pierde, cuando esto está iluminado por la conciencia, en este caso no nos perdemos en la ilusión. Nos hacemos responsables, encontramos la voluntad de poder, pero todo eso va a tener una función muy interesante que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Aquí, dentro de estos arquetipos, ¿qué arquetipo guía tu vida hoy? Yo le agregaría dónde lo sientes, si más inclinado hacia una oscuridad o más inclinado hacia una luz, a una conciencia, pero fuera de eso, ¿cuál sientes que está hoy en ti? ¿Y cuál sientes que necesitas invocar urgentemente para poder sortear tu mayor desafío actual? Eso sería como lo que a mí me gustaría que ustedes tomaran como su nota, su apunte, y dentro de esta línea de trabajo que estamos haciendo puedan ir respondiéndose estas preguntas. Y esta es muy importante, sobre todo cuál necesitas invocar para poder sortear o sacar adelante tu mayor desafío actual. Muy bien. Vamos a ir avanzando a la siguiente diapositiva. El tesoro escondido al abrazar tu oscuridad. Entonces aquí lo importante es que podamos identificar qué es la sombra. Bueno, es todo lo que rechazamos, es lo que reprimimos, lo que nos da vergüenza de nosotros mismos. No es solo la maldad o lo que podamos sentir en nosotros como que maldad, ¿no? Sino es eso, sobre todo lo que nos avergüenza, lo que nos da ira, lo que nos hace sentir vulnerables, las pasiones desmedidas, la creatividad bloqueada, ¿sí? Para que se amplíe el concepto de oscuridad. No solo son esas emociones que uno tiene atribuidos por el colectivo que son malas, no sé, la envidia, ¿no? No es solo eso. También es creatividad bloqueada. También es dónde me siento vulnerable. También son las pasiones que yo no controlo, ¿sí? Está todo este camino y la vergüenza, que muchas veces las pasamos por alto, esa emoción que es una emoción secundaria y aprendida en sociedad para vivir en sociedad de hecho, pero eso forma parte de nuestra oscuridad. ¿Qué pasa con nuestra oscuridad cuando no la vemos? Empieza a ser un mecanismo de proyección. Entonces lo que más te irrita, juzgas, idolatras,
en los demás probablemente tenga que ver con un reflejo de lo que tú no estás viendo en ti, pero no porque la otra persona, digamos, pueda o no tenerlo, y no es porque tú tengas eso que en esa persona te molesta, sino que en tu propio juicio, porque hay que aclararlo, porque si no la gente cree que esto es la ley de espejo y dice, bueno, si a mí me molesta lo del otro es porque yo lo tengo, y no, porque no es así, ¿sí? No somos así. Porque si no nos mezclamos y nosotros no estamos mezclados, cada uno tiene una esencia propia, así que no estamos mezclados con el otro. Lo que es importante es entender que uno, dentro de su propio juicio, cuando uno mira al otro y dentro de su juicio, dentro de su propia y también idolatría, pero todo aquello que forma parte de lo que está sucediendo afuera, a mí me está moviendo, ¿sí? Tiene que ver con una proyección. No que tú tengas lo que esa persona tiene, sino con una proyección. Y en esa proyección está bueno escucharse. Porque por ahí va, tal vez vas a encontrar algo que tiene que ver con tu oscuridad. O lo más probable es que encuentres esta oscuridad en ese mecanismo de proyección. Entonces, de aquí nos tenemos que ir a entender por qué el oro, por qué le decimos el tesoro o el oro, ¿no? De esta oscuridad. Porque como les decía al principio, nosotros tenemos una energía vital, una esencia, que de la manera en la que va a ser realmente puesta totalmente al servicio y va realmente a poder estar mostrar en totalidad y poder brillar, por decirlo de algún punto de vista, va a ser desde en realidad desde la integración de esa oscuridad, ¿sí? La integración de esa oscuridad me va a permitir a mí sacar esa energía vital completa, en el 90%. ¿Cómo funciona este ejercicio? Bueno, acá algo bien interesante que dice, como dice Carl Gustav Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. ¿Por qué? Entonces, acá hay que ver, por ejemplo, cuando uno niega la arrogancia. Estos son ejemplos prácticos para que lo puedan como interpretar mejor. Cuando uno niega la arrogancia, o me molesta la arrogancia del otro, la pregunta no es, ¿yo soy arrogante? No, la pregunta es, ¿qué pasa con mi valor personal? ¿Cómo me estoy valorando yo? ¿No? Cuando uno entiende en ese mecanismo de proyección a lo mejor el egoísmo, o le molesta o le irrita el egoísmo, ¿qué pasa con la puesta de límites? De ahí viene la oscuridad. ¿Qué pasa con mi puesta de límites? ¿Soy capaz de poner límites? Me molesta el egoísmo, pero yo soy capaz de poner límites, ¿no? ¿Qué me está enseñando a mí esa emoción? Entonces es importante masticar realmente todas estas cuestiones que realmente nos avergüenzan o nos incomodan, pero no para ser perfectos. Porque ahora vamos a ver más adelante que esto no es buscar la perfección, sino para poder integrar todo esto sin la necesidad de someternos a esta cuestión de ser perfectos, porque la imperfección es parte del proceso. Entonces, la terapia de choque que dice aquí como ejercicio, en este caso es piensa en una persona o en algo que te irrite, podemos ser en algo que te irrite mucho, y dime qué rasgo, ahora entendiendo un poquito el concepto de esto de si es la arrogancia, qué pasa con mi valor personal, si es el egoísmo, qué pasa con mi puesta de límites, ¿no? Entendiendo un poquito cómo es el juego, qué rasgo exacto tuyo estás reprimiendo secretamente de ti mismo, ¿sí? Entonces esto sería como para empezar a analizar realmente tu oscuridad. Todo lo que, si alguien quiere compartir, o con gusto, si no, siempre ir tomando nota de los ejercicios.
Muy bien. Vamos a avanzar. Tuve que atender algo con el tema del live. Vamos a ir avanzando. Ya nos quedan las últimas 2 diapositivas. Y en este caso nos vamos al concepto de Jung. Seguimos con la individuación, que es el arte de hacerse completo, no perfecto. ¿Ok? Totalidad no es perfección. El resultado de realmente trabajar la luz con la sombra o el ego, esta conciencia, esta racionalidad, esta luz, que es lo que también puede aportar esta cuestión consciente, este realismo a la sombra, es también el resultado del famoso arquetipo del self o el sí mismo. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Qué es la individuación? ¿Qué pasa en el medio? Es sostener la atención. Eso es aprender a vivir entre estos dos polos de amor, de poder, de razón, de instinto, de bien y mal, ¿sí? Sin elegir un solo bando. De esta tensión nace la verdadera fuerza creadora, ¿sí? La totalidad no es realmente extirpar lo malo, no es extirpar los demonios, sino integrarlos, aceptar realmente que podemos tener esta simultaneidad entre las virtudes más luminosas de nuestro ser con la imperfección terrenal. El ser humano es inquebrantable y auténtico, no necesita la validación del rebaño, porque ha descubierto quién es en realidad. Cuando logramos armonizar estas distintas energías de nuestro psiquismo, el rostro del mundo asume un semblante de divinidad, dice. Bueno, entonces ahí es cuando realmente podemos encontrar ese estado de divinidad. Y bien, me gustaría ver si quiero decir algo importante, algo que sí, bueno, acá lo que es más importante es poder visualizar al menos 2 emociones que ustedes puedan tener que estén en esta contradicción. Si ustedes pueden tener 2 emociones, encontrar en este momento 2 emociones que sean contradictorias, ¿sí? Que una parezca que choquen entre sí. Por ejemplo, el miedo paralizante y la ambición desmedida. ¿Cómo sería tu vida si ambas trabajaran en equipo sin pelear? ¿Pueden hacer una pequeña visualización por un momento de eso? Pueden encontrar 2 emociones, tal vez aquí es un poquito que lleve un poco más de tiempo este trabajo, pero si pudieran encontrar 2 emociones contradictorias entre sí, que pudieran ustedes armonizar, unir y ponerlas a trabajar juntas, ¿cómo visualizan que sería su vida? Por ejemplo, Lindura, tú que tienes esta cuestión del miedo paralizante, que te bloqueas para hablar, por ejemplo, imagínate puedes imaginarlo con una ambición, porque tú quieres llegar a una meta que tal vez tenga que ver con tener capacidad de comunicación, de no bloquearte delante de los demás. Imagínate cómo sería tu vida si pudieras utilizar el miedo como una base de lucha, porque el miedo te puede ayudar a responder en lucha, con esta ambición, con esta capacidad, ambición o algo, y a partir de ahí lo tengo como motor de cumplir metas. ¿Cómo sería tu vida a partir de ahí? ¿No? ¿Cómo te visualizas con esas 2 emociones trabajando juntas en favor de esa meta que tú quieres tener? Y por último, ahora nos vamos a ir a
algo muy importante que se llama el amor fati, que es un concepto ahí, vamos a volver a Nietzsche, que va a ser una pregunta bien profunda, así que espero que estén preparados. El amor fati. Ama tu destino y transforma tu mundo. El eterno retorno y el material sagrado. Entonces, aquí dice Nietzsche, las mejores épocas de nuestra vida son aquellas en las que acopiamos el suficiente valor como para rebautizar nuestra maldad como lo mejor que hay en nosotros. ¿Qué es el eterno retorno? Esto también es bien interesante porque aquí hay que preguntarse, cuando decimos nuestra maldad, vayamos a este concepto de oscuridad. Y si tú tuvieras que pasar por todas tus tragedias otra vez, si tú tuvieras que pasar por toda tu oscuridad otra vez, ¿la volverías a elegir? ¿Volverías a elegir cada una de las cosas que sucedieron en tu vida? ¿Volverías a elegir cada tragedia, pero también cada momento de alegría? ¿Volverías a elegir todo otra vez, sin cambios? Si volverías a elegir eso, entenderías que tu historia, que tus tragedias, no son un error. Es el material sagrado e indispensable de tu evolución. Porque todo eso te ha traído hasta donde estás hoy o donde estarás una vez que integres todo lo que tengas que realmente integrar y hacer los cambios que tengas que hacer, te va a llevar ahí. Te va a llevar a tu estado, todo lo que has recorrido hoy es lo que te va a llevar a tu estado de plenitud, que es el eterno retorno, porque ahora vamos a ver algo interesante. La pregunta es esta, ¿no? Volviendo a elegir todo esto, si dirías que sí, entonces te transformarías en el mago que está en aquel oeste. Porque ese arquetipo del mago que vimos anteriormente en el oeste, el que está aquí, el de la transformación, ¿sí? En este caso, también es el que lleva la evolución, este retorno lo transforma en servicio. Y ese servicio es volver al rebaño, el eterno retorno, vuelve al rebaño, pero en este caso ilumina al rebaño, lleva la medicina al rebaño. Y eso es el poder dar transformación. Sin antes tú no puedes valorar tu material sagrado o no vas a poder hacer ese eterno retorno. Nuevamente, todo este proceso de salir del rebaño es para volver al rebaño, pero transformado, llevando la transformación, la luz y la medicina de la conciencia a tu rebaño. Y solo así, de forma individual, vamos generando las grandes transformaciones colectivas. Entonces, aquí sería, ¿qué evento profundamente doloroso de tu pasado hoy puedes mirar con otros ojos y agradecer, sabiendo que forjó en ti el héroe que eres ahora? Ese héroe en el que te has convertido hoy gracias a aquella tragedia que has vivido. Entonces, esa sería la pregunta de esta diapositiva, el ejercicio de esta diapositiva que a ti te permite hacer en esa área de tu vida ese retorno y ser esa medicina en tu rebaño.
Aquí me hablan de convicción e incertidumbre de la diapositiva anterior, que estábamos hablando de esas dos emociones. Yo creo que aceptar la incertidumbre es aceptar la ley de la impermanencia que habíamos mencionado antes. Si yo acepto la ley de la impermanencia, que es donde está el arquetipo del destructor, que tiene que ver que yo puedo aceptar que todo cambia y que nada es para siempre, me puedo enfocar en que la incertidumbre es parte de ese proceso, va a estar ahí, siempre va a estar ahí porque es la ley de la impermanencia, es parte de nuestra evolución, pero me puedo enfocar y apoyar en la convicción, entendiendo que si esa incertidumbre está dentro de la ley de la impermanencia y viene un cambio, el cambio es para la evolución, pero la convicción me va a poder sacar adelante para generar más confianza y más compromiso. Entonces ahí podemos integrar esas dos emociones y visualizar en esas polaridades mi vida desde esa integración. Y bueno, aquí nos vamos a lo último, que es esto que les mencionaba. Todo lo que posee sustancia posee también una sombra. Todo lo que posee sustancia, esencia, alma, espíritu. El ego yergue a la sombra como la luz ante la oscuridad. Entonces aquí hay que entender esta parte fundamental, que esto es un proceso en donde destruyo primero las cadenas gracias al león, gracias al guerrero, ¿sí? También el destructor, ¿sí? Que va a estar manejándose, sus arquetipos se van a mover entre destruir las cadenas e iluminar la oscuridad para poder llegar a esta creación de nuevos valores, ¿sí? A tener la soberanía total, esta creación de un sistema de valores y de un sistema de creencias propios, que asume su soberanía, que es responsable, que se hace cargo, que crea con autenticidad, es el niño y el superhombre. Y luego pasamos a entregar el don al rebaño y entregar el don, poder pintar ese lienzo en blanco para poder entregarlo a los demás, transformar mi entorno. El verdadero héroe regresa a casa, el verdadero héroe regresa al origen, ¿sí? Después de su travesía para curar a su propio reino. Eso sería como tenerlo pero grabado, porque el proceso nunca será siempre estar en esa rebeldía, porque en esa rebeldía yo me quedo sin crear. Tengo que avanzar a estas últimas dos etapas, la 3 y la 4, para poder despertar mi héroe interior. Entonces, ¿cuál sería la primera acción microscópica que harás hoy para despertar tu héroe interior? Si lo pudieras escribir en el chat sería excelente, y si no, puedes escribirlo en tu papel de forma personal, pero sería importante que puedas identificar acciones y quizás de forma diaria para poder llegar paso a paso o al menos semanal a despertar tu héroe interior, ¿sí? Y bueno, a mí aquí me gustaría poder regalarles un momento para que hagan una respiración o dos respiraciones profundas y puedan visualizarse como en una línea del tiempo y puedan también como mirar hacia atrás y poder desde ese lugar mirar sus tragedias, sus luces, ver si todo lo volverían a vivir, y que si la respuesta es sí, lo sientan en su pecho, realmente lo puedan sentir en su pecho. Iluminen ese centro, iluminen su centro alquímico, porque el centro energético que puede generar esa transformación es nuestro aquí, nuestro pecho, está en nuestro pecho. Ese es nuestro centro energético de transformación, de compasión, de amor incondicional. Entonces, a partir de esa energía tan poderosa, poder decir sí, volvería a vivirlo todo, lo agradezco y soy mi héroe, soy mi propio héroe.
y desde ese lugar imaginar y visualizar todo lo que quieren crear hacia adelante. Eso es lo que les pido para cerrar el live. Y cuando terminen de hacer esta visualización, me gustaría que pudieran hacer 3 inhalaciones, inhalando en totalidad, sintiendo esa totalidad, sintiendo esa luz en su pecho y exhalando el alivio de soltar las cargas de las que hemos tanto hablado hoy. Inhalo totalidad, exhalo alivio. Inhalo totalidad y exhalo alivio. Y desde ya les dejo un agradecimiento a los que pasaron por aquí, a los que participaron, los que quedaron un poquito, a los que miraron, a los que mirarán después. También les voy a dejar el enlace en YouTube para que lo puedan ver, repetir. Y hay otra versión de este live con otras preguntas, más o menos son las mismas diapositivas, el mismo recorrido, pero tomó otros desafíos. Así que si quieren complementar con el otro pueden hacerlo, y si no dejamos también para que lo puedan repetir y hacer los ejercicios nuevamente las veces que necesiten, ¿sí? Así que bueno, desde ya muchas gracias por estar acá, y espero que les haya servido y que les quede de aporte este conocimiento y todas estas prácticas.